Gracias por permanecer con nosotros. Y mire, en estos 2 años, de 2020 para acá, con el problema de la pandemia por COVID-19, hubo un par de fenómenos que llamó mucho la atención a las autoridades por el repunte en cuanto a la comisión de delitos. Uno, la violencia familiar. Esto es, el confinamiento nos obligó a todos a estar en nuestras casas y hubo quienes no lograron encontrar una fórmula para ir sobrellevando esto bien, de una manera pues agradable, y empezaron a repuntar estos problemas de violencia al interior de las casas. Pero otro problema fue el de la violencia sexual, los abusos, las violaciones. Esto es, yo creo que otro tema también muy grave, porque en medio de todo esto el agresor es alguien que estaba dentro del techo de las familias. Y luego el cómo poder llegar con la autoridad y no revictimizar a las personas víctimas de este delito. Bueno, en medio de este panorama surge Tu Historia Importa. Esta es una plataforma que está con nosotros Alejandra Padilla, cofundadora de Tu Historia Importa, para contarnos un poco cómo surge. Alejandra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos, ¿cómo surge Tu Historia Importa? Pues surge realmente de una preocupación. Somos tres cofundadoras, Carola, Artemisa y yo, que tenemos experiencia trabajando en organizaciones feministas. Y surge de la preocupación precisamente durante la pandemia de conocer varios casos de personas cercanas que se acercaron a nosotras por diferentes razones para decirnos, viví violencia sexual o conozco a alguien que vivió violencia sexual. ¿Qué hago? Y realmente platicando entre nosotras decíamos, ¿qué les podemos decir en un país en donde decirle a alguien, ve y denuncia, es mandar a alguien a una caja negra, porque el sistema de justicia realmente pocas veces resuelve, pero además, como mencionabas, revictimiza, ¿no? Y realmente pareciera que es un sistema desconocido, que pocas personas entienden, prácticamente solo quienes son abogadas, abogados penalistas comprenden. Y entonces, en esa duda dijimos, ¿qué podemos hacer? Y nos acercamos a un proyecto que actualmente está en Reino Unido, que se llama Your Story Matters, y nos pareció muy interesante porque abordaban esta temática desde una visión integral. Entonces llegamos a un acuerdo de colaboración donde nos permitieron, digamos, traducir al español y adaptar a nuestro contexto algunos de los materiales que habían desarrollado, pero también desarrollamos una ruta honesta de justicia de realmente qué implica denunciar, cuáles son esas preguntas que surgen para alguien que desea denunciar. Y también pusimos información importante sobre lo que debería ofrecer el sistema de salud o cuáles son los derechos que se deben exigir en ese sentido. Entonces, creamos un repositorio de información útil para personas, para cualquier persona que ha vivido una situación de violencia sexual y que quiere saber qué puede hacer, cuáles son sus opciones. Cuando dices ayuda integral, ¿es qué? Ofrecemos justo, bueno, son las preguntas del sistema de justicia, o sea, ¿qué es una denuncia? Ujú. ¿Qué llevo si voy a denunciar? ¿Debo ir acompañada o no? ¿Cuánto me voy a tardar? Es decir, como toda la información útil que permite tomar decisiones, la parte de salud y la parte también emocional. Hay materiales, por ejemplo, desde cómo compartir tu historia si viviste una situación de violencia sexual, cómo llevar una bitácora de lo vivido, ¿no? Porque sabemos que muchas de las personas víctimas precisamente por el mismo estrés postraumático pueden olvidar parte del episodio, entonces recomendaciones de cómo llevar una bitácora, cómo ir anotando los recuerdos, entonces básicamente es una visión de qué puedes hacer a nivel individual y cómo a partir de eso, con esa información, puedes tomar decisiones. ¿Surge de la pandemia, Ale? Sí, surge en la pandemia, pero algo que es importante decir es que precisamente los datos de la ENVIRE, que el INEGI sacó el mes pasado, que se levantaron en 2021, nos dejan ver que el tema de la violencia sexual ha ido en incremento en los últimos años. Ujú. En 2016, 41.3% de las mujeres reportaron haber vivido alguna situación de violencia sexual e incrementó a 49.7% el año pasado que se levantó. Entonces, sabemos que sí hubo un incremento en la pandemia, pero definitivamente más allá de la pandemia, pues estamos viendo un incremento en la violencia sexual en nuestro país. ¿Y cómo reorientar o cómo orientar a la víctima cuando esta agresión en muchos casos es dentro de casa, dentro de la familia, pues?
Ese es el gran reto porque lo que hemos observado muchísimo es que la primera respuesta cuando alguien vive esto dentro del hogar o fuera del hogar es ve y denuncia, ¿no? Como si el sistema de justicia te fuera a resolver, como si esa fuera la forma de validar lo que viviste. Y realmente es muy complejo porque el sistema de justicia no resuelve. Entonces, justo con esta información que brindamos en esta plataforma, lo que buscamos es facilitar información que permita la toma de decisiones, porque es muy válido también decidir no denunciar, pero también ponemos un directorio a disposición de organizaciones de la sociedad civil que ofrecen acompañamiento legal o psicológico, a donde pueden acercarse las personas y precisamente obtener apoyo y acompañamiento en ese tipo de casos, tanto si son casos que se dan dentro del hogar como si son casos que se dan fuera de él. Oye, ¿y cómo responde el sistema de salud? Es una muy buena pregunta. Existe una norma que establece cómo debería responder el sistema de salud. Por ejemplo, esta norma tiene una guía de cómo debería, pongo el ejemplo, un médico o médica realizar una revisión y ofrecer, digo, no solo levantar pruebas, sino ofrecer, por ejemplo, medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual, pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual y demás, específicamente en casos de violación y abuso sexual. Lo cierto es que lo que hemos observado es que hay muchísimo desconocimiento. O sea, muchas veces cuando las víctimas y sobrevivientes se acercan a hospitales, tanto del sector público como del sector privado, pareciera que nadie sabe qué hacer. Entonces, precisamente nos parece importante brindar esta información también para saber que sepan cuáles son sus derechos. Y ya Ujú. si el sector no les ofrece esto que está enmarcado en una norma y que la desconocen mucho personal médico, pues que sepan al menos qué deberían exigir o en qué se deberían fijar a la hora de recibir esta atención. Porque parte de este sistema de salud también es el qué va a pasar después con los días, los meses y los años. Claro, y además también ahí hay un tema de la vinculación que debería existir en ciertos casos entre el sector salud y el sector de justicia, ¿no? Pensando, por ejemplo, cuando se trata de menores de edad, Ujú. debería haber un aviso por parte del sector salud a algún ministerio público, ¿no? Que detectaron algo, ¿no? Por ejemplo, en un hospital de pediatría o si es un médico, médica, pediatra. Pero realmente, pues lo que hemos visto es que no existe esta vinculación, ¿no? Entonces ahí se queda pues un hueco realmente de cómo se atienden estos casos. Me quedan 30 segunditos. Ale, ¿cómo contacta o cómo busca uno o encuentra la plataforma Tu Historia Importa? Les invito justo a revisar la página, es www.tuhistoriaimporta.com. Ahí pueden encontrar la información. Vamos a seguir subiendo materiales útiles y también nos pueden seguir en Instagram, en @tuhistoriaimporta y seguir justamente ahí también compartimos información útil y relevante. Alejandra Padilla, Artemisa Cabrera y Carola Báez son las fundadoras de Tu Historia Importa. Pues interesante y muy importante labor. Muchas gracias, Ale.